Buenos días, seguimos con esta monografía que estamos haciendo para la Universidad de San Carlos de Guatemala y como siempre hemos estado investigando, pero en la investigación hemos llegado a una conclusión pronta en la cual sabemos que no importa cuánto hemos trabajado en un medio de comunicación, hay mucho que aprender. En esta ocasión tengo una de las personalidades, he tenido la bendición de poder trabajar con él ya algunos años y ahora poder platicar con él en esta área que tanto nos interesa para aquellos futuros locutores o que aspiran a una cabina. Creo que esta personalidad, esto se viste de gala. Don Josué Morales, que está con nosotros. Don José, muy buenos días. Una bendición poder compartir con usted esta mañana y poder hablar un poco de esa trayectoria en radio que usted ha tenido. Don José. Muchas gracias, Juan Luis. Pues qué bueno siempre colaborar con nuestra querida Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la que soy egresado, y usted próximamente ya está concluyendo. Pues con mucho gusto para hablarles un poquito de mi historia en radio. Son muchos años ya, más de 30 años. Más de 30 años de trabajar en el medio radiofónico, que es lo que nos apasiona, ¿verdad? Ha sido pues todo un proceso, Juan Luis, porque bueno, tengo que decir que yo heredé el trabajo en radio de mis hermanos mayores, mi hermano más grande, que en paz descanse, Berardo Morales, después mi hermano Luis Morales. Él fue el que me introdujo a mí en la radio desde muy pequeño. Yo empecé a participar en actividades radiales desde muy pequeño. Y comentaba hace poquito de una participación que yo tuve en un anuncio de televisión cuando yo tenía 6 años. Porque yo iba a clases de teatro y de actuación muy pequeño con mi hermano grande. Y recuerdo que una vez me llevaron porque necesitaban un niño para hacer un anuncio de jugos carnes. Y yo tenía 6 o 7 años. Pero en ese tiempo los anuncios no eran grabados, ni editados, ni todo lo como sea. No que, los anuncios eran en vivo. Uno llegaba, se paraba en el set, y entonces me acuerdo que era un programa del profesor TV, se llamaba, en Canal 3. Y yo llegué y me pusieron enfrente de la cámara, me dieron un jugo, y me dijeron, vas a tomar un trago de ese jugo, y cuando te indiquemos, decís, qué rico. Y ese fue el anuncio que yo hice. Y recuerdo que en medio de todo un montón de cámaras y cables y un montón de gente me paré yo enfrente con el jugo, y cuando me indicaron, tomé un trago y dije, qué rico. Era un anuncio de jugos carnes. Y eso nunca se me va a olvidar porque hay un detalle, Juan Luis. Yo recuerdo que ese día que yo llegué a hacer ese anuncio al programa del profesor TV, que era un programa muy visto, llegó el santo, el enmascarado de plata, vino a Guatemala y estaba ahí, y todos los niños encima, porque era un programa para niños. Total es que desde entonces yo estuve involucrado parcialmente con la radio. Ya profesionalmente, cuando yo ya decidí trabajar en radio, bueno, cuando se dio la oportunidad, porque también no es que las puertas estuvieron abiertas siempre, hubo que buscar las oportunidades. En el año 83, justamente cuando yo empecé a trabajar, a estudiar en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, en 1983, ese mismo año yo empecé a hacer mis tanes y a trabajar en una radio que era La Voz del Hogar. Y de ahí en adelante, pues combinar los estudios con el trabajo, se fueron poco a poco abriendo algunas puertas y diferentes oportunidades. He tenido, pues como quien dice, trabajo en diferentes facetas de la Hablando locución. de La Voz del Hogar, una radio realmente muy pionera en ese tiempo. Yo recuerdo, yo nací con La Voz del Hogar, mi mamá la escuchaba. ¿Cómo era la cabina? ¿Usted nos podría describir cómo era la consola de ese entonces? ¿Qué tipo de aparatos se utilizaban en esa ocasión? Cuéntenos un poquito. Mire, Juan Luis, cuando yo veo las consolas que están allá en nuestro museo, me acuerdo de esa radio, porque era ese tipo de consolas, no era toda la tecnología que ahora vemos. Eran unas consolas con botones, los discos eran los discos de vinil grandes, los long play o los chiquitos de 45. Los anuncios no iban en la computadora, sino que eran unos cartuchos. Y los cartuchos eran 2 cartucheras. Entonces, el locutor, yo aprendí a operar
como antes. Así como operan ahora, no muy puedo. Pero aprendí a operar como antes, porque teníamos esos botones, teníamos 2 tornamesas, teníamos 2 cartucheras, y al mismo tiempo que íbamos hablando teníamos que atender el teléfono, las llamadas telefónicas. No había redes sociales como ahora, que por Facebook o por WhatsApp la gente se comunica con sus locutores. En ese tiempo no, era por teléfono nada más. Entonces uno tenía que poner la música, anunciar la canción, poner los anuncios y al mismo tiempo contestar el teléfono. Entonces uno se volvía pulpo. Estaba con el teléfono acá, estaba probando el disco que iba a poner, estaba pendiente de un cartapacio que uno llevaba en el que iban los cortes comerciales y los spots, los anuncios que iban. O sea, era un trabajo muy complicado. Si uno tenía un turno de 3 horas, después de ese turno de 3 horas uno salía pero agotadísimo, porque le consumía todo, o sea, todos los sentidos estaban puestos. Uno tenía que estar pendiente de la hora, de los cortes, de la música, de las llamadas, en fin. Era el disc jockey en ese tiempo era pues un trabajo muy arduo. Yo me volaba 6 y 7 horas en la cabina. Entraba a las 6 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. El domingo era cuando trabajaba, de lunes a domingo. El domingo era cuando menos trabajaba y trabajaba 4 horas. Entonces así fue mi inicio en esa radio, que tiene mi recuerdo, porque yo estaba muy joven. Yo empecé a trabajar allí, yo tendría quizá unos 23 años. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando? 1983. 83. Algo que nos pueda contar de su experiencia en cabina, que usted nos pueda decir, me pasó esto en su debido momento. ¿Alguna anécdota que usted recuerde que no se le olvida? Porque en cabina hay muchas cosas que no olvida uno, pero hay una específica. ¿Qué nos podría contar? Sí, mire, me pasaron muchas cosas. Entre ellas que un día domingo, como uno trabajaba con esos discos de vinil, y eran las agujas famosas, ¿verdad? Las tornamesas tenían el bracito y el bracito tenía una aguja. Entonces había que ser muy cuidadoso con esas agujas, porque se le podían arruinar y tenían cierta duración. Recuerdo que estando trabajando hice un mal movimiento mientras contesté por teléfono y golpeé uno de los bracitos. El bracito brincó y la aguja se quebró. Entonces me quedé con una sola tornamesa. ¿Se imagina usted? Usted sabe que uno tenía que mezclar un disco con otro, ¿verdad? Y mientras estaba sonando estaba preparado el otro. Terminando uno tiraba el otro disco. Entonces entraban las canciones pegadas. Me quedé con una sola tornamesa domingo en la tarde. No había quien me asistiera. No tenía yo manera de llamar por teléfono. Solo el teléfono le ponían llave. Al teléfono le ponían llave, no nos dejaban hablar. Nada más recibir las llamadas. Yo con una sola tornamesa. Entonces, entre canción y canción tenía que hablar un montón para poner el otro disco. El director de la radio era muy delicado y él nos decía, bueno, no hablen tanto, hablen lo suficiente nada más para mezclar una canción con la otra. Tienen que ser muy breves, tienen que ser muy precisos. Pero entonces yo tenía que hablar un montón para poner la siguiente canción y bueno, en esas el director me llamó. Y me llama y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están hablando tanto? ¿Por qué estás hablando tanto entre canción y canción? Se me quebró una aguja. Entonces, ¿qué pasó? Y le conté. Como a la hora llegó con otra aguja. Entonces la instaló. Y me llevé un regaño porque me dijo, hay que tener cuidado con esas agujas. Bueno, total es que así como esa, me pasaron muchas. Ahora, comparando con Revolución, usted, la experiencia que ha tenido en radio, ¿cómo ha visto esa tecnología implementada ahora en los medios de Radiodifusión Nacional? Bueno, la radio ha cambiado un montón. Ha cambiado porque la tecnología, ha hecho que la radio ya no sea solamente audible, que ya no sea solamente algo que, como antes, pues la radio tradicional solo la escuchábamos, unisensorial. Ahora la radio se ha vuelto audiovisual por la tecnología. Digamos, primero es más fácil programar una radio con una computadora, porque usted mismo puede programar esa radio y que aquí no haya nadie, ¿verdad? Se queda trabajando la radio
no sé cuánto tiempo puede quedarse trabajando una radio con un programa en la computadora. Mientras que nosotros antes teníamos que trabajar incluso Semana Santa, días de feriado, 25 de diciembre. Teníamos que trabajar porque no había quien se quedara tanto tiempo. Entonces la tecnología ha hecho que la radio cambie. Y la radio dejó, como decíamos, de ser solamente audible. Ahora es audiovisual porque podemos estar transmitiendo un programa de radio y al mismo tiempo por Facebook Live o por cualquier otro streaming, por streaming transmitiendo un programa de radio. Entonces la radio ha cambiado. Además está la radio digital y la radio satelital, que son, bueno, innovaciones muy grandes. Yo no sé a dónde vamos a llegar, porque ya con la radio digital, la radio audiovisual y la radio satelital, llegamos a todas partes del mundo. Antes, ahora pueden escuchar nuestra transmisión en cualquier parte del mundo. ¿Usted nos podría llevar al pasado y recordarnos cómo recibía usted algún mensaje en ese tiempo en cuestiones a nivel internacional? Porque antes se recibían las cartas, Claro. había un teleprinter, creo, no sé, no me recuerdo Sí, mucho. el teletipo. El teletipo era el teletipo era el correo electrónico de antes, porque ahí llegaban las noticias internacionales. Era un gran aparato así, que recibía, de alguna forma, no les sé decir cómo, recibía la información y salía, imprimía las noticias internacionales a través de agencias. Había agencias de noticias, y esas agencias de noticias, digamos, las radios estaban, como quien dice, adscritas, estaban inscritas, eran miembros de alguna agencia internacional de noticias. La CANF, había varias. Entonces esas agencias se conectaban a través de un teletipo y mandaban la información y salía impresa una hoja. Y ahí los locutores leían la noticia internacional, pero a veces había que corregirla porque venían palabras mal escritas o venía. Entonces los locutores tenían que corregir antes o ser muy diestros para ir en el camino corrigiendo la lectura de una noticia si era muy urgente. Luego ya apareció el correo electrónico, pero ya el correo electrónico estamos hablando de los años 90. Mire, yo tuve mi primer correo electrónico, Juan Luis, en el año 95. 95. Sí, fue la primera vez que yo tuve un correo electrónico, que era lo que en ese tiempo era lo más moderno, ¿no? Entonces ya uno recibía comunicación con los oyentes por teléfono y por mail. Ya decía uno, bueno, manden un mensaje por mail, mándenos un mail a tal lugar. Antes del mail era ay, Dios mío, se me fue el nombre ahorita. Recuerdo que estaba el Viper también. El Viper. Sí, por Viper acá también. Por Viper también uno recibía mensajes. Primero era un Viper que salía la voz de una operadora. Pero después ya era un Viper, entonces uno daba un número y entraba ahí el mensaje. O pedían canciones de por ahí, o pedían por el correo electrónico. Y entonces uno, pero antes de eso había otra cosa, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero sí también era impreso. Uno recibía la impresión. Un fax, el fax. Sí. El fax fue, como quien dice, después, antes del correo electrónico era el fax. Entonces uno decía, bueno, mándenos un fax a tal número. Y ahí entraba el fax y decía, bueno, los estoy escuchando en tal lugar. Pero había que imprimirlo. Después fue el correo electrónico y ya uno solo veía los correos de la persona que le escribía o pedía una canción, el Viper, y así la tecnología se fue incorporando a la radio hasta lo que hoy es. Realmente don Josué es para mí, yo siempre le digo don Josué porque le tengo un gran respeto, un señorío se decía anteriormente. Es una persona que aparte de trabajar en los medios de comunicación como persona es alguien muy accesible. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a los comunicadores? Hoy en día hay muchas personas que aspiran a trabajar en una radio, ser comunicadores sociales en diferentes universidades. Específicamente en la San Carlos reciben bastantes estudiantes muy jóvenes,
los cuales están enfocándose en esta rama que es la radio. ¿Qué consejo le da Josué Morales con esa experiencia, con ese carisma que tiene usted? ¿Qué le diría a ellos para abrirse las puertas? Claro, miren, la radio es un medio fascinante. A mí, yo soy un enamorado de la radio. La radio ha cambiado muchísimo y hay cambios constantes. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ser buenos comunicadores? Prepararnos todo el tiempo, no creer que ya lo sabemos todo. No, la universidad nos enseña algo, la vida nos enseña otro tanto, pero no creer que ya lo sabemos todo, sino que estar en constante aprendizaje. Algo que yo creo que debe volver a la radio es el tema educativo. Es que la radio últimamente se ha vuelto solamente entretenimiento, y entre querer solamente entretener, pues las radios ya no tienen calidad en su producción, ya no hay calidad, no hay programas de calidad. El reto, y se los decía a un grupo de alumnos de la UPANA, a la que les acabo de dar un taller de radio, les di taller de radio a estudiantes de comunicación de la UPANA, los puse a producir programas y les decía yo, el reto es que hagamos programas entretenidos, pero que nos dejen algo, programas entretenidos educativos, que nos dejen algo, que no sea solamente llegar a reírnos y hablar de cualquier cosa en la radio, sino que el contenido sea bueno, un contenido que nos eduque, que nos ayude. Se puede hablar de valores, se puede hablar de tantos temas, hay tanto que aprender, tenemos tanto que aprender y crecer. Entonces el reto es, ok, seamos entretenidos, no tiene por qué ser aburrido un programa. Deben ser entretenidos, deben ser alegres, deben ser amenos, debemos llevar ese entretenimiento a la radio, pero no olvidemos la educación, educar a través de la radio. Que eso ha sido en sí lo que necesitamos en los medios, porque estamos divulgando ante la sociedad que necesita aprendizaje. Yo recuerdo que cuando yo iniciaba, decía, va a tener su programa, pero va a tener un programa de contenido. Claro. Entonces el contenido es lo que usted nos decía de esa manera, que todo comunicador debemos de tener también contenido. Josué, como le digo, para mí siempre ha sido un placer ya trabajar con usted de hace algunos años, poder conocernos, poder tener vivencias juntos, porque las hemos tenido de todo tiempo. Y hemos aprendido con los invitados que Josué Morales trae, mezcla ese dinamismo, ese carisma que él tiene, con también la seriedad de llevar una información y conocer. Creo que ese es el formato de la radio que debe de seguir. Josué Morales, lo que más le pido a Dios, que me lo tenga con salud, que tenga bien a su familia y que siga siendo el ejemplo de muchos como mi persona para seguir esos pasos que usted está dando. Realmente habemos mucho que lo miramos como un gran ejemplo. Precisamente con Manuel, que está en cámara, estamos, no solo esta tesis monográfica va a ser escrita, audible y visual. Qué bueno. Lo vamos a compartir también en una radio en línea que tiene todo lo visual también, para que la gente conozca también a Josué Morales en sus diferentes facetas. Le agradezco mucho por ese tiempo. A usted, sé que su tiempo es limitado, pero la bendición de darnos ese tiempo, yo siempre digo, el tiempo que usted da es vida. Cuánta vida al lado para la gente que lo hemos escuchado y tener el placer de trabajar con usted. Josué, Dios lo bendiga y muchas gracias. Estoy para servirlo, Juan Luis. Muchas gracias.